Hola, ¿qué tal? Buenos días. Os doy la bienvenida a una nueva clase de improvisación con la guitarra. En el día de hoy vamos a trabajar con la escala de Mi mayor o Mi jónico. Y os recuerdo que la clase la podéis seguir perfectamente con cualquier tipo de guitarra. A pesar de que yo la explique con una guitarra clásica, eso no importa. Si tienes una guitarra acústica o eléctrica, también lo puedes hacer. Para hacer esta clase necesitarás una base instrumental en la tonalidad de Mi mayor que te la dejo en el enlace de la descripción. Tienes que abrir una pestaña aparte en tu navegador con esa base instrumental y dejarla en pausa porque de vez en cuando necesitarás ponerla para hacer los ejercicios que te voy a explicar. Por último, te recuerdo que necesitas tener tu guitarra bien afinada configurando tu afinador a 440 Hz. Porque es así como está grabada esta base instrumental y si no te sonará un poquito raro. Ahora sí, te invito a que te acerques aquí al mástil de mi guitarra y vamos a aprender a improvisar en la tonalidad de Mi mayor con la escala de Mi jónico. ¡Vamos allá! Bueno, para la clase de hoy vamos a utilizar el modelo de la escala de Mi mayor o Mi jónico hacia la izquierda partiendo de la cuerda 5. Se puede hacer de muchas otras maneras, pero para este vídeo lo vamos a hacer de esta manera. Y vamos a hacer algo especial y es que vamos a hacer una escala de una octava y vamos a continuar con una octava parcial. Mirad, os voy a explicar rápidamente lo que vamos a hacer y luego os lo explico despacito. Vamos a utilizar esta escala de una octava y luego vamos a seguir un poquito. ¿Vale? Eso es una escala parcial, luego volvemos y vamos a hacer una escala parcial por las notas graves. ¿Vale? Todo esto forma parte del método CDI, que es el que yo utilizo. Para este vídeo vamos a improvisar con la escala mayor con el modelo hacia la izquierda. Como estamos en Mi mayor, tenemos que empezar con la cuerda número 5 en el traste número 7, aquí. Esta nota es Mi, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es aprender esta escala, este modelo concreto que vamos a utilizar para esta clase. Entonces, despacito, colocamos el dedo 4 aquí, que es la tónica de la escala, Mi, y hacemos 4. 1, 3, 4, 1, 3, 1, 2. Aquí ya tenemos la primera octava. Ahora vamos a seguir con la escala de Mi jónico parcial ascendente. ¿Vale? Seguimos por aquí. 4, 1, 2, 4. Y aquí la dejamos incompleta y vamos descendente. 4, 2, 1, 4, 2. Hacemos la escala ahora completa descendente en una octava. 2, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 4. Y seguimos parcialmente de manera descendente. 4, 3, 1, 4, 2, 1. Aquí ya seguimos otra vez hacia adelante. 1, 2, 4, 1, 3, 4. ¿Vale? Y aquí tendríamos la escala de Mi mayor hacia la izquierda según el método CDI en una octava, sumándole octavas parciales. Lo voy a hacer una vez más, un poquito más fluido, para que veáis cómo es. Empiezo desde la tónica y hago. Sigo, parcial. Y vuelvo a la tónica, que es aquí. Muy bien, pues este es el modelo sobre el que vamos a trabajar, así que en primer lugar apréndetelo bien, porque necesitarás sabértelo,
para los ejercicios de improvisación que vamos a hacer a continuación. Muy bien, pues practica el tiempo que necesites y cuando lo tengas, continuamos. Perfecto, ahora que ya te sabes el modelo, vamos a hacer nuestro primer ejercicio de exploración de esta escala y vamos a utilizar la figura de blancas. Blancas son 2 tiempos y lo utilizamos con la música de fondo. Vamos a hacer 1 y 2, 1 y 2, ¿vale? Empezamos en la tónica, seguimos toda la escala, descendente hasta la tónica, parcialmente por aquí y volvemos a la tónica. Te voy a mostrar cómo lo hago yo para que luego lo hagas tú. Voy a poner la música. 1, 2, 3 y 1, 2. Seguimos. 1, 2, 1, 2. Y aquí. ¿Vale? ¿Veis cómo hemos empezado en la tónica, en la primera nota de la escala, que es mi? Hemos hecho ascendente, descendente hasta la tónica, parcial por aquí y hemos vuelto a la tónica, en blancas y con la música de fondo. Bueno, pues ese es el ejercicio que tienes que practicar ahora mismo, así que puedes poner este vídeo en pausa, irte al vídeo de la música de fondo y practicarlo. Cuando lo hagas, vuelve a este vídeo y seguimos. Muy bien, ahora que ya hemos explorado esta escala en blancas, vamos a hacer nuestra primera improvisación con este modelo en blancas también. Simplemente tienes que elegir las notas de una manera intuitiva, pero sin salirte de este modelo que hemos visto. Voy a hacer yo un ejemplo de lo que sería una improvisación en blancas, siempre 1, 2, 1, 2, ¿vale? Y puedes empezar con la nota que quieras. Vamos a poner la música y lo vemos. 1, 2, 3 y... ¿Vale? Como ves, siempre he mantenido la figura rítmica de blancas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Yo lo he hecho muy cortito, pero tú podrías estar mucho más tiempo practicando en blancas. Me he centrado en esta zona del mástil, pero también podría haberme ido por la parte más grave. Muy bien, pues ahora te toca hacer esta práctica de improvisación en blancas. Una vez la tengas hecha, vuelves al vídeo y seguimos. Muy bien, ahora subimos un poco en nivel y vamos a hacer una exploración de esta escala, pero en negras. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo, la escala partiendo de la tónica, ascendente, descendente y volvemos a la tónica, pero en negras. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Vale? Voy a poner la música de fondo para que veáis cómo sería este ejercicio. 1, 2, 3 y... Ahí está, todo negras, todo a un tiempo. 1, 1, 1, 1. Por tanto, va el doble de rápido que si lo hiciésemos con blancas.
De nuevo, yo he hecho solo una vuelta de este ejercicio, pero tú si necesitas puedes repetir muchas más veces para que tu mano se adapte y se acostumbre a este movimiento. Bien, pues una vez lo tengas hecho, ahora vamos a hacer una improvisación solo utilizando la figura de negras, ¿vale? De nuevo, puedes empezar en la nota que quieras, puedes repetir notas, pero no te puedes salir de este modelo. Por ejemplo, podrías hacer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y saltar 1, 1, 1, 1. ¿Vale? Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con la música de fondo para que veas cómo podría quedar una improvisación con negras. 1, 2, 3 y... Vale, como has podido comprobar, siempre he mantenido el mismo ritmo. Perfecto, pues una vez me has visto a mí hacerlo, ahora te toca practicarlo a ti. Aquí te espero. Muy bien, ahora que hemos practicado improvisación con negras e improvisación con blancas, lo que tenemos que hacer es mezclar estas dos figuras rítmicas en una nueva improvisación. Ahora, utilizando el mismo modelo de siempre de este vídeo, vamos a hacer negras y blancas a nuestro gusto. Por ejemplo, yo podría hacer 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Esa sería la dinámica, solo hacer una improvisación, pero solo con blancas y con negras. Voy a poner un ejemplo para que veas cómo sería este ejercicio. 1, 2, 3 y... Eso sería, no hace falta buscar hacer cosas muy complejas, pero es interesante intentar buscar melodías que tengan algún tipo de coherencia. No tanto hacer notas salteadas como... ¿Vale? Porque eso suena como un poco raro, no suena melódico. Lo ideal es tratar de hacer una improvisación que suene melódica, que suene más o menos coherente dentro de lo que te permita el tema de que en la improvisación no tienes mucho tiempo para pensar, ¿no? Pero al menos intentarlo. Bueno, pues practica este ejercicio y nos vemos a continuación. Vale, ahora que ya tenemos blancas y negras, vamos a hacer una exploración de este modelo en corcheas. Esto ya solo es para las personas que puedan hacerlo. Quizás si eres principiante te cueste especialmente. Si te cuesta mucho, sáltate este ejercicio y ya más adelante, cuando ganes soltura con la mano, ya podrás. Pero una corchea es pues el doble de una negra. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Cada tiempo caben dos notas. Mira cómo sería con la música.
1, 2, 3 y... Puedes hacer otra. Vale, como las corcheas van ya un poquito más rápidas, puedes hacer varias veces este ejercicio, porque una vez solo se queda como muy poquito. Muy bien, pues si has podido hacer este ejercicio, ahora lo que tendríamos que hacer es una improvisación solo con corcheas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vale, se pueden repetir notas, como ves. Te pongo el ejemplo con música. 1, 2, 3 y... Muy bien, algo así podría funcionar. Como digo, repito e insisto que esto ya es un pelín más avanzado y si por algún casual aún no estás a este nivel, no pasa nada, hazlo con negras, con blancas, hasta que te vayas acostumbrando y tu mano se vaya desarrollando. Muy bien, pues en este punto lo interesante es añadir silencios a nuestras improvisaciones. Podemos utilizar ahora la figura de blanca, de negra y de corchea, con sus respectivos silencios. Silencio de negra, silencio de corchea o silencio de blanca. Por ejemplo, podemos hacer 1, 2, silencio, silencio. 1, 1, 1, 1, silencio, 1, silencio, 1, silencio. Corcheas. 1, silencio, 1, silencio. ¿Vale? Lo mismo que hemos hecho hasta ahora, pero ahora podemos utilizar sus respectivos silencios. Vamos a hacer un ejemplo de improvisación con música, a ver cómo podría quedar. 1, 2, 3 y... Silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. ¿Vale? Algo así, por ejemplo, ya cuando añadimos silencios y mezclamos varias figuras rítmicas, ya es cuando se empiezan a poder hacer cosas mucho más interesantes a nivel melódico. Te animo a que practiques mucho este tipo de ejercicio durante bastante tiempo, porque al final ya verás cómo te salen cosas interesantes. Muy bien, pues ya que hemos hecho estos ejercicios de improvisación restringida, donde no hemos podido hacer todo lo que quisiésemos porque nos teníamos que
limitar a unas figuras rítmicas y a un modelo concreto. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una improvisación libre, siguiendo con este modelo, pero no vamos a tener limitación en cuanto a las figuras rítmicas. Es decir, siempre que sigamos con este modelo y nos adaptemos a la música, podemos hacer lo que queramos. En función de la técnica que tengas, podrás hacer cosas más o menos sofisticadas, como por ejemplo, pues, este tipo de ligados, de trinos. Vale, esto ya en función de la técnica que tenga cada uno, pues podrá hacer unas cosas u otras, pero eso es lo de menos. La improvisación libre significa que te dejes llevar por la música, pero que sigas la escala que hemos visto en este vídeo. Voy a hacer algún ejemplo de lo que sería una improvisación libre para mí, que puede ser muy distinta para ti, ¿vale? A ver, ¿qué tal? 1, 2, 3 y... Bueno, pues espero que os haya gustado la clase de hoy, en la que hemos aprendido a improvisar con la escala de mi jónico o mi mayor en una de las posiciones del método CDI. Os recuerdo que hay muchas más maneras en las que podemos hacer la escala de mi mayor, porque la guitarra es un instrumento muy versátil. Pero en la clase de hoy hemos elegido solamente una de ellas. También recuerda que cuanto más practiques la improvisación, mejor te saldrá y más intuición musical irás adquiriendo. Yo te recomiendo que hagas una improvisación libre que dure los 10 minutos enteros de la base instrumental, porque ya verás que con ese tiempo te vas metiendo musicalmente en ese estado de improvisación y cada vez vas ganando más soltura y te van saliendo cosas más interesantes. Sin mucho más que añadir, te animo a que compartas este vídeo con tus amigos músicos o guitarristas que creas que les pueda interesar. También que te suscribas al canal, que apoyes este canal con interacción, que comentes, que me digas qué te gustaría aprender. Yo leo todos los comentarios y me gusta responder a todos siempre que pueda y tenga tiempo. Así que nada, te animo a que interactúes de todas las maneras posibles. Y nada más, nos vemos en el siguiente. Un abrazo, hasta luego.